Un afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de La Voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, de Fe, de Salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Por eso nos envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, nacido de la Virgen María, en la pobreza de la gruta de Belén. Jesús creció humildemente en su hogar de Nazaret. Jesús, José y María, la Sagrada Familia. Jesús, el Hijo de Dios, pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, expulsando demonios, resucitando muertos y anunciando la buena nueva de salvación. Dios nos ama, debemos volvernos a Dios, cambiar de vida y de corazón. Y la prueba más grande de su amor fue ser obediente al Padre hasta morir y morir en la cruz. Por su sangre pagó por nuestros pecados, nos libró del pecado. Con su muerte y resurrección nos libró de la muerte. Y ascendió al cielo y junto al Padre nos envía el Espíritu Santo para que vivamos como hijos de Dios en la Santa Iglesia Católica. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por eso iniciamos siempre este programa escuchando la palabra de Dios y lo que nos enseña la Iglesia. Ten piedad de mí, Señor, que estoy enfermo. Señor, mis huesos dislocados. Tengo mi alma en delirio. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y de la paciencia humanas. Escucha, bondadoso, las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y por nosotros, y concede a cuantos se hayan sometidos a los dolores o a las penas de la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que han sido llamados dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo, a favor de la redención del mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué grande es el Hijo de Dios, que siendo Dios como su Padre se hizo hombre y murió en la cruz. Humildemente se humilló. Por eso el Padre lo tiene a su derecha y ante el nombre de Jesús todos doblamos la rodilla, dice el apóstol San Pablo, en el cielo, en la tierra, en los abismos. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Salmo 21. Alabemos juntos al Señor. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alabemos juntos al Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Alabemos juntos al Señor. Porque el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos, y solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alabemos juntos al Señor. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Alabemos juntos al Señor, personalmente, familiarmente, eclesialmente, nacionalmente, universalmente, todo el mundo. Alabar al Señor, Él gobierna cielos y tierra. Virgen Santísima, intercede por nosotros ante el Señor, por nuestra salud, por el Ecuador y por el mundo entero.
por el Papa Francisco y la Santa Iglesia, por las intenciones del Papa, por los que están sufriendo calamidades en el Ecuador, por la delincuencia, por los apagones, los que sufren también inundaciones en Italia, en España, por las naciones que sufren la guerra. En todas partes, Señor, que se establezca tu salud, tu alegría, tu amor que tanto necesitamos. Y tu Virgen Santísima, poderosísima, intercesora por ser la Madre de Jesús el Rey, intercede por nosotros. Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vayan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El banquete es la Santísima Eucaristía. Jesucristo nos ofrece su cuerpo y su sangre, su alma, su vida, su gloriosa divinidad. Están allí en la Eucaristía, en la Iglesia Católica. Todos están invitados. Por eso, escuchemos pues la voz del Señor y asistamos siempre a la Santa Misa, el domingo y si es posible otros días de la semana. En los Evangelios leemos que Jesús en Jerusalén iba todos los días temprano al templo y el pueblo madrugaba para escucharlo con agrado. La casa de mi Padre es casa de oración y en el templo está Cristo Jesús, nuestro Señor, y nos ofrece su banquete, el pan del cielo. Siempre es bueno humildemente reconocernos pecadores y si es necesario confesarnos para con el sacramento de la confesión tener el perdón, recuperar el estado de gracia y así acercarnos al pan del cielo, a la Santa Comunión. Ahí estamos, pues todos invitados. Oh Dios, por cuya voluntad transcurren los momentos de nuestra vida, recibe las súplicas y el sacrificio de quienes imploramos tu misericordia por los hermanos que están enfermos, y haz que nos alegremos pronto por su salud, puesto que sufrimos al verlos en peligro. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Oh Dios, que en la debilidad humana nos manifiestas tu especial protección, muestra a tus siervos enfermos el poder de tu auxilio, para que, aliviados por obra de tu gran misericordia, puedan volver sanos y salvos a alabarte en tu templo, por Jesucristo nuestro Señor. Seguimos la explicación de la palabra de Dios con el pan de la palabra de la editorial San Pablo, con algunas modificaciones. Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Oh Padre Santo, bueno y misericordioso, danos tu Espíritu Santo, para que no desfallezcamos cuando tú
llamada e invitación a la comunidad sea rechazada y que, como Jesús nos enseña, seamos personas esforzadas en llevar a muchos a tu mesa, sin importar de dónde vengan, sino que tu casa se llene de comensales y haya fiesta. Amén. Jesús narra cómo los invitados a una cena se manifiestan imposibilitados para asistir. La cena se ha de celebrar y por eso cambian los invitados que han de llenar la casa. La orden del amo al siervo es estar por los caminos y veredas y obliga a entrar para que se llene mi casa. La orden al siervo es ir por los caminos y vallados, que son las cercas, vallas o muros que obstaculizan el paso, que mantienen un lugar cerrado. Pero Dios quiere que todos lleguen a su casa, coman de su banquete. Mensaje trinitario para hoy. Escucha, hijo, hija, cómo debes afrontar la vida y la indiferencia de los demás. Cierto que no dejará de aflorar la decepción a veces, pero que ella no te detenga, porque que no se apague tu entusiasmo ni tu deseo de que la cena se celebre con casa llena. Yo, que soy tu padre, en la persona de mi Hijo de Jesús de Nazaret, te he hecho una gran invitación a celebrar, a compartir la mesa con los pobres, mancos, cojos y ciegos. Con la fuerza del Espíritu Santo, vive con optimismo también, incluso el rechazo, las justificaciones de los que no quieren ir al banquete. Sé un siervo que invita con alegría, con insistencia y con determinación a los que tienen impedimentos, a los que han sido impedidos tras los cercados. Yo los recibiré en mi casa de puertas abiertas. Reflexión. ¿Cómo ser intrépidos en el anuncio de la buena nueva, el Evangelio? Decididos a que todos los que no esperaban nada descubran que la mesa está preparada, que la cena está lista para servir y es exquisita, que es la cena del pan y del vino, de Jesucristo, de su cuerpo y de su sangre, de su alma, su vida y gloriosa divinidad, el pan del cielo, el pan de la vida eterna. ¿A quiénes debemos salir a buscar e incluso forzar para que la casa del Señor se llene? Oh Padre Santo, que tu Espíritu nos haga salir a los caminos y a las veredas, buscando a muchos, a insistirles a todos para que vengan y se llene tu casa. Que no escatimemos esfuerzos para que tu alegría sea colmada, para que en tu casa haya fiesta con los elegidos de Jesús. Amén. De acuerdo al pan de la palabra, se celebra hoy a los santos esposos Zacarías e Isabel, padres de San Juan el Bautista. Isabel era prima de la Virgen María. En el Evangelio de San Lucas se resume su santidad, su espíritu de oración, la rectitud de sus corazones en el cumplimiento material y espiritual de los mandamientos de la santa ley de Dios. Zacarías, sacerdote del grupo de Abías, y su mujer Isabel, descendiente de Aarón. Isabel era estéril, no tenían hijos y eran ancianos. Los dos eran justos a los ojos de Dios, cumpliendo fielmente los mandamientos y las leyes del Señor. Zacarías, agradecido en la oración del Benedictus, pronuncia la última profecía del Antiguo Testamento y la primera del Nuevo Testamento. Santos esposos Zacarías e Isabel, rogad por nosotros, por nuestras familias. Hace poco celebramos también el 3 de noviembre, a San Martín de Porres, santo morenito, humilde y muy querido, de Lima, Perú. Un poquito más aprendamos sobre San Martín de Porres. Hay una canción en que la gente se pregunta ¿de qué color es la piel de Dios? Dios es purísimo espíritu, que asume el color de la piel de todos los hombres, sobre todo la de sus santos, en quienes vive y hace prodigios de amor. Veneramos en América Latina a un santo de nuestra casa, San Martín de Porres.
llamado también de Lima por la ciudad donde vivió y falleció. El valor de San Martín en la historia de la santidad viene del hecho de ser una de esas mezclas de América, como un cronista del siglo XVI definía a los mulatos. En efecto, Martín nació en el Perú en el año 1579, hijo del hidalgo caballero español Juan de Porres y de una negrita panameña. Era, por lo tanto, para esa época, hijo ilegítimo, porque en la orgullosa e hipócrita sociedad de los conquistadores, un hidalgo nunca se habría casado públicamente con una negrita. La sociedad blanca de Lima tampoco perdonaba a Martín su piel oscura y su origen esclavo. La sombra de esta humillación lo acompañaría durante toda la vida. Pero Dios está por encima de las categorías sociales y raciales de ciertas épocas de la historia. La nobleza del hombre no está en el origen de su raza y menos aún en el color de la piel. Su valor está en su espíritu, en las virtudes y en la gracia, que son valores eternos. En eso Martín superó a todos los orgullosos hidalgos y caballeros españoles de su siglo. Educado por su madre en el santo temor de Dios, comenzó aún siendo niño a trabajar como aprendiz de barbero. Era una profesión manual y como tal despreciada por los que tenían aspiraciones a la nobleza. En aquel tiempo el barbero era además dentista y cirujano. Martín, un alma extraordinariamente sensible, noble y de profunda espiritualidad, hizo de su oficio de barbero, dentista y cirujano un ejercicio de caridad para con los pobres, principalmente después de convertirse en ayudante de un médico. Quiso entrar en la orden de los dominicos, pero aquí lo esperaba una nueva humillación. Por su color y por su origen, no podía ser admitido como sacerdote, ni siquiera como hermano lego. Entró simplemente como oblato o donado, como eran llamados los agregados a un convento. Sus funciones eran las más humildes, pero su vida espiritual la más profunda. Más tarde, en atención a sus virtudes, le fue concedido excepcionalmente la profesión de hermano lego. Humildad, piedad, oración, espíritu de caridad con los más pobres y con todos fueron sus características. Su celda, su cuartito en el convento, era un depósito de hierbas, mesitas e instrumentos con los que atendía a los enfermos del convento y de afuera. Dedicó literalmente su vida a los más pobres, mendigo por amor a los mendigos. Con las limosnas que consiguió, fundó un hospital para los niños abandonados. Su oración abundaba en éxtasis y de sus manos brotaban los milagros, hoy rigurosamente comprobados. Así, sin hacer cosas extraordinarias, más que la práctica de la caridad y del amor a Jesús y a los pobres, San Martín de Porres llegó a un alto grado de santidad. Falleció santamente en Lima el día 3 de noviembre de 1639, a los 60 años de edad, honrado y venerado como santo. Fue beatificado en 1873 y canonizado por el Papa Juan XXIII en el año 1962. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Aquí en el mismo pan de la palabra encontramos una bella oración a San Martín. Pueden ver, allí está la imagen del santo, morenito, con el crucifijo y un rosario. En esta necesidad, oración a San Martín de Porres. En esta necesidad y pena que me agobia, acudo a ti, mi protector San Martín de Porres. Quiero sentir tu poderosa intercesión. Tú que viviste solo para Dios y para tus hermanos, qué tan solícito fuiste en socorrer a los necesitados. Escucha a quienes admiramos tus virtudes y santidad. Confío en tu poderoso valimiento para que, intercediendo ante el Dios de bondad,
me sean perdonados mis pecados y me vea libre de males y desgracias. Alcánzame tu espíritu de caridad y servicio, para que amorosamente te sirva entregado a mis hermanos y hacer el bien. Oh Padre Celestial, por los méritos de tu fiel siervo San Martín de Porres, ayúdame en mis problemas y no permitas que quede confundida mi esperanza, sino que alegre y gozoso te sirva por siempre. Amén. Bien, además de escuchar la palabra de Dios, siempre escuchamos lo que nos enseña la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Siguiendo algunos numerales en relación a la familia, es preciso recordar asimismo que un gran número de personas permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en que deben vivir, a menudo sin haberlo querido ellas mismas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirle las puertas de los hogares, iglesias domésticas y las puertas de la gran familia que es la Iglesia. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La Iglesia es casi familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados. San Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó la Iglesia. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y a la Iglesia. La alianza matrimonial, por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, así como la generación y educación de los hijos. Entre los bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento. Y significa el amor de Cristo a la Iglesia, el amor del esposo a la esposa. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó su Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos y reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutuo y definitivamente, con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Muy bien. Virgen Santísima, intercede ante Jesús por nuestro matrimonio, por todos los matrimonios, para que vengan bendiciones abundantes, salud, perdón, gracia, amor, unidad familiar. Bien. Aprendiendo del libro llamado Manual Washington de Terapéutica Médica, principios básicos de atención a los pacientes, ¿no? Es importante el paciente que está hospitalizado, por ejemplo, ¿no? Cómo poder atenderlo de la mejor manera y evitar los peligros que se dan también en los hospitales. Dice: aunque hay un abordaje general de los problemas frecuentes de los pacientes, el tratamiento se debe personalizar. Cada enfermo es distinto, cada enfermo tiene ciertas dolencias que el otro no tiene, puede tener alergias que el otro no tiene, puede tener una edad distinta. En fin, por eso se requiere hacer una muy buena historia clínica para saber todas las condiciones del paciente para atenderlo mejor. Hay que explicarle cuidadosamente al paciente todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, incluyendo algún posible riesgo, también los beneficios y alternativas. El periodo de hospitalización representa una interrelación compleja de múltiples cuidadores y puede exponer al paciente a posibles perjuicios por errores médicos y complicaciones. Hay que intentar por todos los medios minimizar estos riesgos,
y las medidas básicas son uso de abreviaturas y designaciones ya estandarizadas. Abreviaturas y dosis, ya, eso tiene que estar muy claro, lo que se llama protocolos, ¿no? Si los médicos escriben ciertas abreviaturas, ciertas dosis, todos tienen que conocerlo eso, enfermeras y otros colegas en el hospital. Comunicación excelente entre los médicos y otros profesionales. Es importante eso, ¿no? Buscar la comunicación entre unos y otros. Instauración de precauciones profilácticas adecuadas, las medidas de precaución, por ejemplo, el lavado de manos, ¿no? Es importante, el lavado de manos debe ser correcto. Instauración de prevención de infecciones nosocomiales, prestando atención a la higiene y a la retirada de catéteres innecesarios. Claro, sea pronto tratar de retirar las vías intravenosas, las sondas vesicales, sondas nasogástricas, etcétera, que estén solo el tiempo preciso. Conciliación de la actitud médica en todas las transferencias asistenciales, ¿no? Que el médico, si hace una transferencia, informar todo lo que sabe para que el médico que recibe esté al tanto, ¿no? En cuanto a las órdenes hospitalarias, la informatización de las órdenes de ingreso se debe realizar poco después de la evaluación de un paciente. Primero se evalúa el paciente, se lo escucha, se lo examina, y luego viene ya la parte de las solicitudes de exámenes, de ingreso, etc. Las visitas diarias deben incluir la valoración de la necesidad progresiva de líquidos intravenosos, telemetría, o sea, la monitorización de cómo está la función cardíaca, por ejemplo, catéteres y oxígeno suplementario, porque todo lo cual puede limitar la movilidad del paciente. Entonces, no es que se debe quedar continuamente el paciente con los sueros, con el monitor, con los catéteres, el oxígeno. Hay que ir viendo paulatinamente que eso ya puede ir siendo retirado, ¿no? La necesidad de realizar pruebas de laboratorio a diario debe reevaluarse cada día durante el ingreso del paciente. Claro, o sea, los exámenes que sean los necesarios nada más, pues, ¿no? La planificación del alta empieza en el momento del ingreso y es en ese momento cuando se debe evaluar la situación social del paciente y sus posibles necesidades. Claro, ya desde el ingreso ya tiene que irse pensando cuántos días estará y qué apoyo tiene el paciente en su casa al salir de alta. La coordinación temprana con profesionales de enfermería, trabajadores sociales, coordinadores, facilita el alta eficiente y un plan completo tras ella. Claro, tiene que estar todo muy organizadito, ¿no? Si será necesario que vea a otros especialistas, ya designarles la fecha, la hora, la cita, ¿no? Hay que transmitir de forma clara a los pacientes todo lo concerniente a los cambios de medicación y otros tratamientos nuevos. En el cumplimiento del tratamiento influye el conocimiento de este por parte del paciente. Es importante que el paciente conozca bien los medicamentos y para qué son, para que sea más cumplidor y se adhiera al tratamiento, ¿no? Se deben escribir las recetas, las prescripciones de todos los nuevos fármacos y se proporcionará al paciente una lista completa de fármacos que incluya las instrucciones y las indicaciones. Es importante, ¿no?, que el paciente tenga una lista clara cuáles son los fármacos y a qué hora los toma. La comunicación con los médicos que retomarán la asistencia al paciente después del alta es importante para lograr una asistencia de seguimiento óptima y debe formar parte del proceso de alta, ¿no? O sea, que tanto el médico principal como el paciente y los familiares tengan contacto con los otros médicos que lo van a atender. Entre las medidas profilácticas, o sea, de prevención, está la prevención de la tromboembolia venosa, la prevención de las úlceras de decúbito o escaras. Bien. La tromboembolia venosa es una causa de muerte evitable en los pacientes hospitalizados
En el mayor estudio observacional realizado hasta la fecha para tratar de aclarar el riesgo en pacientes internados, el 1.2% de los pacientes presentó tromboembolia venosa en los 90 días siguientes al ingreso. Fíjense, más del 1%. Y los 3 primeros meses son importantísimos. Se consideró que un total del 10 al 31% de los pacientes tenían un riesgo elevado de sufrir tromboembolia venosa, definido como la presencia de 2 o más puntos por los factores de riesgo que se presentan a continuación. Un punto si el paciente tiene cáncer o edad más de 60 años. Hay riesgo, pues, de tromboembolia venosa. 3 puntos si ha tenido antes una tromboembolia venosa previa, o si tiene problemas en la coagulación o trombofilia, ¿no? Facilidad para formar trombos. Eso da 3 puntos. Prevención. Se debe animar a los pacientes a caminar varias veces al día. Una excelente manera de prevenir los trombos. La profilaxis farmacológica reduce un 50% el riesgo de tromboembolia venosa. No se ha demostrado que la profilaxis proporcione beneficio alguno en cuanto a la mortalidad global. Todos los pacientes graves con riesgo elevado de tromboembolia venosa, sin hemorragia activa ni riesgo elevado de hemorragia, pueden tratarse con heparina no fraccionada en dosis bajas o con heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, la dalteparina o el fondaparinux. O sea, son fármacos, ¿no? Inyecciones que ayudan a evitar que se formen coágulos. El Vertrixaban y el Rivaroxaban son los únicos anticoagulantes orales directos aprobados para la profilaxis de la trombosis venosa profunda. En los pacientes hospitalizados no quirúrgicos. O sea que aparte de inyecciones también hay fármacos. El Rivaroxaban y el Vertrixaban. El Rivaroxaban se utiliza más en nuestro medio, ¿no? Incluso se utiliza en pacientes no quirúrgicos, ¿no? El ácido acetilsalicílico, la aspirina, como monoterapia, no es suficiente para la prevención en los pacientes hospitalizados. Algo puede hacer, pero no es suficiente. En los pacientes en situación de riesgo y con contraindicaciones para la profilaxis anticoagulante, se puede recurrir a la profilaxis mecánica con medias de compresión neumática, intermitente o medias de compresión gradual, aunque no se ha demostrado su beneficio. Fíjense, inyecciones, fármacos, medias, la importancia de caminar varias veces al día para evitar el trombo. En cuanto a la prevención de las úlceras de decúbito o escaras, las úlceras de decúbito suelen producirse en las primeras 2 semanas del ingreso hospitalario y pueden desarrollarse incluso tan rápido como en 2 a 6 horas. Una vez que aparecen, es difícil que cicatricen y se han asociado a un aumento de la mortalidad. Los factores de riesgo más importantes para la aparición de úlceras de decúbito son la inmovilidad, la malnutrición, la disminución de la perfusión cutánea, o sea, de la irrigación, y la pérdida sensitiva. No siente bien el paciente, no se da cuenta que ahí está dándose mucha presión en esa zona del cuerpo, ¿no? Entonces, factores que favorecen, pues, la aparición de las úlceras de decúbito o las escaras: inmovilidad, falta de movimiento, malnutrición, tal vez falta ahí de proteínas, vitaminas, minerales, una disminución de la adecuada irrigación cutánea, ¿no? Problemas circulatorios y la pérdida sensitiva de la sensibilidad. Prevención. La prevención es la clave del tratamiento de las úlceras de decúbito. No todas las úlceras de decúbito son evitables. Entre las medidas de prevención se encuentran: en los pacientes de riesgo se deben usar colchones estáticos o revestimientos. Claro, hay unos colchones llamados también antiescaras, ¿no?
como que se inflan, suben y bajan, y eso favorece también la circulación. Los cuidados de la piel consisten en la inspección diaria de la piel, con una atención particular a las prominencias óseas, incluidos los talones. Minimización de la exposición a la humedad y aplicación de humectantes en la piel sacra seca. Qué interesante, ¿no? Observar diariamente la piel, sobre todo en las prominencias óseas, ¿no? Las caderas, las rodillas. Bien, los talones. Evitar que estén las zonas muy húmedas, pero en la región sacra, en la colita, ahí sí que hay que aplicar, dice, una crema humectante, ¿no? Puede proporcionarse suplementos nutricionales a los pacientes en situación de riesgo. Claro, algún suplemento, algún tarrito, con esos polvitos que pueden disolverse en agua o en leche, pueden ayudarlo. Se recomiendan cambios posturales frecuentes, mínimo cada 2 horas, cambiar de posición de un lado al otro, no quedarse siempre en la misma postura. Se ha demostrado que apósitos de espuma multicapa reducen la incidencia de lesiones por presión. ¿A qué se referirá esos apósitos de espuma multicapa, no? Sería bueno averiguar si los tenemos en nuestro medio, ¿no? Hay una clasificación de las úlceras de decúbito o escaras. La clasificación del National Pressure Ulcer Advisory Panel. Primero, sospecha de lesión tisular profunda. Cuando hay una zona localizada de color púrpura o granate, de piel intacta, o una ampolla llena de sangre, por lesión de tejido blando subyacente, por presión o corte. Entonces, ojo, si primero aparece una zona de un color un poco púrpura o granate, la piel está intacta, o puede haber una ampolla con sangre, porque debajo hay una lesión de tejido blando, ¿no? Esa es la sospecha de lesión tisular profunda. Luego se habla de una fase 1. La piel está intacta con enrojecimiento, que no empalidece o blanquea por la presión en una zona localizada, habitualmente sobre un saliente óseo, por ejemplo la cadera, ¿no? Aparece una zona roja, y que al presionarla no blanquea, no empalidece, o sea, sigue roja. La piel con pigmentación oscura puede ocultar estos hallazgos. Si la piel es oscura, a veces es difícil darse cuenta, ¿no? Entonces, la piel puede estar intacta por una zona de enrojecimiento que no se blanquea o no empalidece cuando la presionamos, ya puede estar indicando que se está formando un escárago. En la fase 2, hay una pérdida parcial del grosor de la dermis, que se manifiesta ya como una úlcera abierta, poco profunda, con un lecho de la herida de color rosado, rojo. También se puede manifestar como una ampolla. La fase 2. Ya se pierde ya una parte de la dermis y aparece ya la úlcera, la llaga, ¿no? Poco profunda. El lecho es de color rosado o rojo, ¿no? O también puede manifestarse la fase 2 como una ampolla, dice. La fase 3. Y hay una pérdida completa del grosor del tejido. Se puede ver la grasa subcutánea, pero no existe exposición de hueso, de tendón ni de músculo. Solo se observa grasa. Puede incluir un socavamiento, incluso tunelización. Bien. En la fase 4 hay una pérdida completa del grosor del tejido. Se observa el hueso, tendón o músculo. Puede haber escaras en alguna parte del lecho de la herida, ¿no? Con frecuencia existe un socavamiento y tunelización. Inclasificable. Hay una pérdida completa del grosor del tejido en la que la base de la úlcera está recubierta
por un tejido de granulación, amarillo, tostado, gris, verde o marrón, una escara tostada, marrón o negra, o ambas cosas en el lecho de la herida, ¿no? Fíjense cómo poco a poco van avanzando estas escaras, ¿no? El tratamiento óptimo de las úlceras por presión sigue estando poco definido. Algunos datos apoyan lo siguiente. Los apósitos hidrocoloides o de espuma pueden reducir el tamaño de la herida. O sea, hay apósitos especiales, ¿no? Se introducen ahí en la zona de la escara, ¿no? Llamados hidrocoloides o de espuma. La estimulación eléctrica puede acelerar la cicatrización. Otros tratamientos complementarios son radiaciones de calor, terapia con presión negativa, factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Los fármacos tópicos, como la sulfadiazina de plata, pueden optimizar la cicatrización o debridar un esfacelo menor. Entonces se utiliza mucho estos apósitos de espuma y también la sulfadiazina de plata, ¿no? Hay que entregar por escrito precauciones para prevenir caídas a los pacientes. Otras precauciones del paciente hospitalario, ¿no? Hay que entregar por escrito precauciones para prevenir caídas a los pacientes con riesgo importante de estas. Por ejemplo, paciente con demencia, con debilidad, con hipotensión ortostática. Las caídas constituyen el accidente más habitual en los pacientes hospitalizados y con frecuencia producen lesiones. El riesgo de caída no debe implicar confinamiento en cama, que puede provocar debilitamiento y aumentar el riesgo de futuras caídas. Se debe prevenir la posible aparición de convulsiones con almohadillado de las barras laterales de la cama y la presencia de una cánula oral de la vía aérea junto al lecho de los pacientes, con antecedentes o riesgo de sufrir convulsiones. Pero esa cánula oral permite que el paciente mantenga la respiración. Hay que entregar por escrito las indicaciones sobre sujeciones de los pacientes con riesgo de autolesionarse o de interferir en el tratamiento debido a sus conductas anómalas o peligrosas. Las sujeciones físicas pueden empeorar la agitación. Tener cuidado, ¿no? A veces hay que sujetar, pero otras veces si se lo sujeta puede agitarse más el paciente. En algunas situaciones se pueden valorar alternativas como alarmas, cuidadores junto al paciente o sedantes para tener más tranquilo al paciente. Asistencia a los pacientes ingresados con enfermedad aguda. En esta sección se presenta un enfoque de una serie seleccionada de síntomas frecuentes. Generalmente, una evaluación debe constar con una anamnesis, o sea, un interrogatorio, y una exploración física dirigida, la revisión de la lista de problemas médicos, la revisión de los fármacos, prestar especial atención a los cambios recientes de los fármacos. Bien, uno de los síntomas frecuentes en los pacientes con enfermedad aguda es el dolor torácico, el dolor en el pecho, ¿no? Las causas habituales de dolor torácico oscilan entre causas potencialmente mortales, como el infarto de miocardio y la embolia pulmonar, ¿no? Hasta otras causas. Ya, un minutito, Pedrito, gracias. Hasta otras causas como el reflujo gastroesofágico, la enfermedad ulcerosa péptica, la neumonía, la costocondritis, el herpes zóster, un traumatismo, ansiedad. Fíjense, para terminar, las causas de dolor torácico, ¿no? No solo pensar en el corazón, pensar también en una embolia pulmonar, reflujo, enfermedad ulcerosa péptica, neumonía, costocondritis, herpes zóster, traumatismo y la ansiedad. Y no dejen de apoyar siempre con el corazón a la voz de María, que siga siempre evangelizando. Muchas personas oyen la voz de María y así se mantiene y se fortalece su fe. Todos con un corazón generoso apoyando siempre a esta radio que es de María y de Jesús. Hasta la próxima semana, Dios mediante, con Jesús, José y María.